Desde los albores de la humanidad, el libro de Raziel ha sido el don más sagrado y peligroso jamás otorgado a los hombres. Entregado por el arcángel Raziel a Adán en el Edén, este texto contenía los secretos del cielo y la tierra, los nombres de los ángeles, las leyes que rigen el universo y el conocimiento para dominar la creación. Su poder guiaba a quienes lo poseían, como Enoc, Noé y Salomón, otorgándoles sabiduría divina. Pero este conocimiento traía consigo una advertencia. El abuso de su poder podía desatar la ruina. Más que un libro, era una prueba, un reflejo del corazón humano, y su legado aún resuena como un recordatorio de que la verdadera sabiduría radica en la humildad y la obediencia a lo divino. En el corazón del jardín del Edén, donde la luz del Creador iluminaba cada hoja, cada río y cada criatura, el aire se llenó de un resplandor nuevo, casi insondable. El tiempo pareció detenerse cuando el arcángel Raziel, el guardián de los secretos divinos, descendió de las alturas. Su figura irradiaba un fulgor que no quemaba, pero sí revelaba, una presencia que era a la vez imponente y serena. Adán, el primer hombre, se detuvo en su caminar. En su rostro se dibujaba una mezcla de asombro y reverencia mientras observaba al mensajero celestial que se aproximaba. Eva, a su lado, percibió también aquella energía sublime, una que parecía conectar el cielo y la tierra en un único latido. Raziel sostenía un libro en sus manos. No era un objeto común. Su cubierta parecía tallada en la misma sustancia del cielo estrellado, reflejando patrones cósmicos que cambiaban con cada movimiento. Las páginas, aunque cerradas, emitían un débil resplandor, como si estuvieran vivas, como si guardaran un conocimiento tan vasto que el universo entero podría colapsar bajo su peso. Adán, imagen del Creador, dijo Raziel con una voz profunda, resonante como un eco entre las montañas. Este libro es el don divino, un plano de toda la creación. Contiene los secretos de las estrellas, los océanos y los vientos, los nombres de los ángeles y los principios que sostienen el cosmos. Adán, asombrado, extendió sus manos. El libro pareció flotar hacia él, acomodándose con naturalidad en su regazo, como si siempre hubiera sido suyo. «¿Por qué se me confía algo tan grande?», preguntó Adán, casi susurrando. Raziel lo observó con ojos llenos de un conocimiento insondable. «El Creador te ha dado libre albedrío. Este libro es una guía para que comprendas la creación y vivas en armonía con ella. Pero recuerda, con el conocimiento viene la responsabilidad, y con la responsabilidad, la tentación. Si caminas en la luz, este libro será tu guía. Si te desvías, el poder en su interior será tu ruina». Lejos del Edén, en los planos celestiales, los ángeles observaban con una mezcla de preocupación y desconcierto. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, discutía con Gabriel, el mensajero divino, mientras otros ángeles permanecían en silencio. «¿Cómo puede confiarse algo tan vasto a un ser tan joven?», protestó Miguel, sus alas vibrando con la intensidad de sus emociones. «Adán aún no comprende ni la mitad de lo que se le ha dado. Esto es una carga demasiado grande. Es una prueba de la fe del Creador en su creación», respondió Gabriel, más calmado. «El libre albedrío no tiene sentido sin la capacidad de elegir, incluso si la elección lleva a consecuencias terribles». Desde la distancia, Lucifer, aún luminoso en aquel tiempo, escuchaba con interés, su mirada fija en el libro que descansaba en las manos de Adán. Algo oscuro comenzaba a brotar en su corazón, aunque todavía no había palabras para describirlo. De vuelta en el Edén, Adán comenzó a explorar el libro. Al abrirlo, las palabras no eran palabras, sino formas que se moldeaban en imágenes, sonidos y emociones.
Adán vio cómo los vientos bailaban con los mares, cómo las estrellas seguían trayectorias exactas y cómo cada criatura tenía un propósito dentro del gran tejido de la creación. Eva, sentada a su lado, también miraba con fascinación, aunque una inquietud crecía en su pecho. «Esto es demasiado vasto, Adán», murmuró Eva. «¿Y si no estamos destinados a comprenderlo todo?» Adán no respondió. Estaba absorto en una página que describía el flujo del tiempo, la forma en que los días y las estaciones se sucedían. Por un instante, pareció comprender algo que estaba más allá de las palabras, pero el pensamiento se escapó antes de que pudiera capturarlo por completo. En ese momento, el libro pareció cambiar. Las palabras se tornaron más densas, más crípticas. Adán sintió un peso en su corazón, una advertencia silenciosa de que no debía continuar. Cerró el libro con un golpe, respirando profundamente. «Tienes razón, Eva», admitió. «Es demasiado». Desde las sombras del Edén, Lucifer observaba con creciente interés. Sabía que aquel libro contenía un poder que ni siquiera los ángeles se atrevían a explorar completamente. Sin embargo, también veía en Adán y Eva una vulnerabilidad. La curiosidad y el deseo de ser como el Creador, de no solo conocer el diseño, sino también controlarlo. Cuando Raziel se despidió de Adán, el jardín del Edén se llenó de un silencio diferente, uno pesado con las posibilidades de lo que vendría. En lo alto, las estrellas parecían brillar con más intensidad, como testigos mudos de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Adán guardó el libro en un lugar seguro, pero su mente ya había cambiado. Había visto lo suficiente como para entender que el conocimiento no era solo una herramienta, sino un portal hacia algo más grande, algo que aún no podía comprender del todo. Mientras se preparaban para la noche, Adán y Eva miraron las estrellas, sintiendo por primera vez una pequeña separación entre ellos y el mundo perfecto que los rodeaba. Era como si el libro hubiera plantado una semilla, una que aún no había germinado, pero cuya sombra ya se extendía sobre sus corazones. Y en los cielos, Raziel cerró sus alas, observando con preocupación. Sabía que el libro era tanto un regalo como una carga, y que su verdadero impacto aún estaba por revelarse. El amanecer en el jardín del Edén llegó con una luz dorada que cubría cada rincón del paraíso. Adán y Eva comenzaron su día como siempre, cuidando de los animales y explorando las maravillas del jardín. Sin embargo, algo había cambiado desde que Raziel entregó el libro. Adán, aunque seguía su rutina, se encontraba distraído. En su mente resonaban las imágenes que había visto en sus páginas. Patrones celestiales, ciclos de vida, secretos enterrados en las raíces mismas de la existencia. Esa tarde, mientras Adán descansaba bajo un árbol, el libro comenzó a llamarlo. No con palabras, sino con un murmullo silencioso, una sensación persistente de que había más por descubrir. Adán no pudo resistir. Se acercó al lugar donde había escondido el libro, lo sacó de su refugio y lo abrió nuevamente. Las páginas se desplegaron como si tuvieran vida propia. Los textos cambiaban y las imágenes fluían, mostrando a Adán cosas que no había visto antes. En una página, vio cómo las estrellas se alineaban en patrones perfectos para dar paso a los ciclos del tiempo. En otra, vio cómo las fuerzas invisibles del viento y el agua trabajaban juntas para moldear el mundo. Pero hubo una página que lo detuvo. Mostraba un árbol magnífico, con ramas que tocaban el cielo y raíces que se hundían hasta las profundidades de la tierra. Adán sintió una conexión inmediata. Reconoció el árbol del conocimiento del bien y del mal. En su descripción, el libro hablaba de un poder único,
uno que trascendía el conocimiento humano. Adán cerró el libro con rapidez, una mezcla de temor y fascinación en su rostro. Eva, que lo había estado observando desde la distancia, se le acercó. «¿Qué has visto?», preguntó con suavidad, pero con un matiz de inquietud. Adán vaciló antes de responder. «El libro muestra cosas maravillosas, pero también peligrosas. Hay secretos que parecen estar más allá de nuestro entendimiento». Eva lo miró con preocupación, pero en el fondo sentía la misma curiosidad que atormentaba a Adán. Mientras la tarde caía, una figura sombría se deslizó entre los árboles del jardín. Lucifer, disfrazado como una criatura de belleza impresionante, encontró a Eva junto al árbol del conocimiento. Su voz era como un canto hipnótico, un susurro que prometía claridad en medio de la confusión. «¿Por qué dudas, Eva?», preguntó la figura con un tono seductor. «¿No te ha dicho Adán que el libro revela la verdad del universo? ¿Por qué no usarlo para comprender todo lo que hay?». Eva retrocedió un paso, pero las palabras la afectaban. Raziel dijo que el libro es una guía, no un arma. No debemos usarlo para conocer lo que no nos corresponde. La criatura sonrió, mostrando un brillo en sus ojos que parecía reflejar las estrellas. «¿Y qué tal si ese conocimiento es precisamente lo que te corresponde? ¿No deseas comprender el propósito de tu existencia? Mira el árbol, Eva. Mira cómo sus frutos brillan como el oro del amanecer. Este conocimiento está destinado a ti, pero necesitas el libro para entenderlo por completo». Eva miró el árbol del conocimiento y recordó las palabras de Adán. A su vez, el libro le vino a la mente, sus páginas luminosas y los secretos que contenía. Sentía el peso de una decisión que no entendía del todo. Más tarde, Eva encontró a Adán con el libro en las manos. Su rostro estaba marcado por la duda, pero también por una extraña resolución. «Adán, hemos sido bendecidos con este don», le dijo ella. «¿Cómo puede ser un pecado querer comprenderlo en su totalidad? Si este conocimiento está aquí, debe ser por una razón». Adán suspiró, inseguro. Raziel dijo que este libro es una prueba. No creo que debamos usarlo más allá de lo que necesitamos para vivir. Eva puso una mano sobre la suya. «¿Y si el libro también nos ayuda a comprender el árbol? Quizá no sea un castigo, sino una oportunidad para alcanzar lo divino». Adán vaciló. En su interior, algo le decía que Eva tenía razón, pero también sentía el eco de las advertencias de Raziel. Finalmente, con un suspiro, tomó el libro y lo abrió en la página que describía el árbol del conocimiento. Las palabras parecían brillar más intensamente esta vez, casi como si el libro estuviera esperando este momento. Una luz tenue envolvió a Adán y Eva, guiándolos hacia el árbol. Sin pensarlo demasiado, Eva tomó un fruto, su superficie resplandeciente y perfecta. Lo sostuvo un momento antes de morderlo, y luego extendió uno hacia Adán. «Juntos», dijo ella. Adán tomó el fruto y lo mordió. Al instante, algo cambió en ellos. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos. Vieron el mundo con una claridad que nunca antes habían experimentado, pero también sintieron un peso abrumador. Su desnudez, antes natural y libre, ahora parecía una carga. El conocimiento era luminoso, pero también implacable. La voz del Creador resonó en el jardín, profunda y llena de dolor. «Adán, ¿qué has hecho?». Adán cayó de rodillas, el libro aún en sus manos. «Señor, buscaba entender tu creación», dijo con voz temblorosa. El Creador respondió con tristeza. «El conocimiento no es para dominar, sino para respetar. En tu búsqueda te has alejado de mi propósito. Ahora deberás aprender en el sufrimiento lo que rechazaste en la gracia».
Adán y Eva fueron expulsados del Edén, llevando consigo el libro, que ahora parecía más pesado. El jardín, una vez brillante y vivo, se cerró detrás de ellos, quedando fuera de su alcance para siempre. En el mundo hostil al que fueron arrojados, el libro adquirió un nuevo propósito. Adán aprendió a cultivar la tierra, a construir refugios y a guiar a su familia. Eva, con lágrimas en los ojos, utilizó el conocimiento del libro para cuidar a sus hijos y enseñarles a sobrevivir. Sin embargo, el libro también contenía recordatorios constantes de lo que habían perdido. Sus páginas hablaban del equilibrio cósmico, de los secretos del Edén y de un propósito mayor que ahora solo podían imaginar. Y en las sombras, Lucifer observaba, satisfecho pero expectante. Sabía que el conocimiento del libro sería tanto una guía como una maldición para la humanidad, una prueba constante que resonaría a través de las generaciones. El mundo había cambiado drásticamente desde los días de Adán y Eva. Los hombres, descendientes de aquel primer exilio, habían aprendido a sobrevivir en un mundo hostil, pero el recuerdo del Edén se había desvanecido casi por completo. A lo largo de generaciones, el libro de Raziel pasó de manos cuidadosas a corazones indiferentes, su verdadera naturaleza olvidada por muchos. Sin embargo, hubo un hombre en quien el conocimiento del libro encontró un nuevo propósito. Enoc, un hombre justo cuya vida marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Enoc era un pastor que vivía en una pequeña comunidad rodeada por montañas. Aunque su vida parecía simple, sus pensamientos eran profundos. Observaba el cielo con reverencia, contemplando las estrellas como si fueran portales hacia un conocimiento que solo él intuía. Su curiosidad lo separaba de los demás, pero también lo acercaba a lo divino. Un día, mientras pastoreaba a su rebaño, se encontró con un anciano de aspecto imponente, un hombre que parecía estar fuera del tiempo. El anciano sostenía un objeto envuelto en telas descoloridas que extendió hacia Enoc con manos temblorosas. «Esto no es un regalo», dijo el anciano con voz profunda. «Es una carga y una prueba. El mundo ha olvidado su propósito, pero tú aún tienes una chispa de lo divino en tu corazón. Este libro te guiará, pero también te desafiará. Llévalo con cuidado, porque lo que está escrito aquí puede salvarte o destruirte». Enoc aceptó el libro con una mezcla de asombro y temor. En cuanto sus manos tocaron las telas, sintió un calor que le recorrió el cuerpo, como si el libro estuviera vivo. Al abrirlo, encontró páginas llenas de símbolos y palabras que resonaban en su mente, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser recordadas. A medida que estudiaba el libro, Enoc descubrió secretos que trascendían su comprensión inicial. Aprendió sobre las leyes que regían el movimiento de las estrellas y cómo éstas influían en los ciclos de la Tierra. Comprendió el lenguaje de los vientos, el fluir de los ríos y el equilibrio de la creación. Pero lo que más lo impactó fue el conocimiento de los ángeles, sus nombres, sus jerarquías y sus funciones en el vasto diseño divino. Cada noche, Enoc ascendía a una colina cercana para contemplar las estrellas y reflexionar sobre lo que había leído. Sentía que las palabras del libro no eran solo lecciones, sino un diálogo constante con el Creador. Su fe, ya de por sí fuerte, se convirtió en una llama que iluminaba su vida y la de quienes lo rodeaban. Sin embargo, no todos compartían su devoción. Los líderes de su comunidad lo miraban con recelo, temerosos de que su conocimiento pudiera desafiar su autoridad. Incluso entre sus amigos y familiares, algunos comenzaron a murmurar que Enoc se había apartado de las costumbres humanas para perseguir algo peligroso y desconocido. Una noche, mientras leía bajo la luz de la luna,
El aire a su alrededor cambió. Todo se tornó silencioso, como si la naturaleza contuviera la respiración. Entonces, una voz resonó dentro de su mente, profunda y serena. Enoc, hijo de los hombres, has sido hallado justo entre los tuyos. Tu búsqueda de la verdad no ha pasado desapercibida. A través de este libro, has comprendido lo que otros han olvidado. Pero el conocimiento no es el final, sino el comienzo. Te mostraré cosas que ni siquiera las páginas de este libro pueden contener. En ese momento, Enoc sintió que su cuerpo se elevaba, dejando la tierra detrás. No había miedo en él, solo una paz indescriptible. Fue llevado a través de los cielos, donde los ángeles le revelaron los secretos más profundos del universo, los mecanismos del tiempo, las dimensiones invisibles y el propósito de la humanidad en el gran diseño divino. Los días pasaron, y Enoc ya no era el mismo. Su rostro irradiaba una luz que los demás no podían soportar mirar directamente. Sus palabras eran sabias, pero cada vez más incomprensibles para aquellos que no compartían su visión. La comunidad, que al principio lo había rechazado, comenzó a buscarlo, atraída por su sabiduría y por la paz que parecía rodearlo. Enoc les habló sobre la importancia de vivir en armonía con la creación y sobre el amor del Creador que se manifiesta en todo. Sin embargo, también les advirtió sobre los peligros de ignorar ese equilibrio, pues las fuerzas que sustentan el universo no toleran la arrogancia humana. Un día, mientras caminaba por un campo, el cielo se abrió y una luz deslumbrante descendió sobre él. Su cuerpo comenzó a brillar con intensidad y los testigos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la visión. «El Creador me llama», dijo Enoc, con una voz que parecía venir de otro lugar. «Mi tiempo aquí ha terminado, pero mi espíritu permanecerá entre ustedes. Recuerden las enseñanzas, porque llegarán días de oscuridad y necesitarán el conocimiento para encontrar la luz». Y con esas palabras, Enoc desapareció en la luz, dejando atrás solo un resplandor que persistió en el aire durante horas. Tras la ascensión de Enoc, el libro de Raziel quedó en manos de sus descendientes, pero algo había cambiado. Las palabras del libro ahora eran más difíciles de interpretar, como si su conocimiento solo pudiera ser desbloqueado por aquellos que compartieran la pureza de corazón de Enoc. Las generaciones que siguieron lo veneraron como un hombre que caminó con Dios, un puente entre lo terrenal y lo divino. Sin embargo, el mundo comenzó a cambiar. La humanidad, cada vez más alejada de los principios que Enoc había enseñado, caía en la corrupción y el egoísmo. El libro, testigo silencioso de estos cambios, aguardaba su momento, sabiendo que una vez más sería llamado para guiar a los justos en tiempos de caos. El mundo de los hombres se había vuelto un lugar oscuro. La corrupción y la maldad dominaban la tierra, y los corazones de las personas estaban endurecidos contra el propósito divino. Aquello que Enoc había advertido antes de su ascensión se cumplió. Los hombres, guiados por su arrogancia, habían olvidado el equilibrio entre el cielo y la tierra. Entre este caos, Noé, un hombre justo y devoto, vivía con su familia en un rincón apartado. Mientras el mundo se consumía en su propia decadencia, Noé permanecía fiel al Creador, preservando la pureza y el respeto hacia las leyes de la creación. Los días de Noé estaban marcados por la desesperación que sentía al observar a su alrededor. La tierra, una vez fértil, había comenzado a sufrir, reflejando la desarmonía del corazón humano. Los ríos se secaban, las tormentas arrasaban con los cultivos y los animales antes dóciles se volvían agresivos. Los hombres, en su ceguera, no reconocían el vínculo entre su codicia y la destrucción que los rodeaba. En cambio, buscaban maneras de explotar aún más la creación
alimentando su insaciable ansia de poder. Noé, sin embargo, veía en estas señales un mensaje. Algo grande se acercaba, y no sería misericordioso. Una noche, mientras oraba bajo las estrellas, Noé sintió una presencia que llenó su corazón de paz y temor reverencial. Una voz profunda resonó en su mente. Noé, entre todos los hombres, has sido hallado justo. El mundo que los hombres han construido ha roto mi pacto, y la creación grita por justicia. Un diluvio vendrá para limpiar la tierra, pero a ti y a tu descendencia se les dará un nuevo comienzo. Tras este anuncio, un ángel descendió del cielo, llevando en sus manos el libro de Raziel, el mismo texto que había guiado a Adán y a Enoc. El libro resplandecía con una luz dorada que iluminaba el rostro de Noé y lo llenaba de una mezcla de esperanza y asombro. «Esto es un regalo y una prueba», dijo el ángel. «Contiene las instrucciones para preservar la vida y reconstruir el mundo. Pero ten cuidado, porque el conocimiento que guarda no es solo para sobrevivir, sino para recordar el propósito del Creador. Úsalo sabiamente». Noé tomó el libro con manos temblorosas y comenzó a estudiarlo. Las palabras parecían cambiar ante sus ojos, adaptándose a su mente y corazón, revelando exactamente lo que necesitaba saber. Allí estaban las instrucciones para construir el arca, sus dimensiones, su estructura y el modo en que debía reunir a las criaturas vivientes para salvarlas del diluvio. Durante meses, Noé y su familia trabajaron incansablemente, siguiendo cada detalle del libro. El arca crecía en medio de las burlas y la incredulidad de los vecinos, quienes veían su obra como un acto de locura. A pesar de las críticas, Noé se mantenía firme, guiado por la certeza de que lo que hacía no era solo obediencia, sino una colaboración directa con el Creador. El libro también le reveló cómo comunicarse con los animales, atrayéndolos al arca en parejas, como si ellos mismos entendieran la gravedad de lo que estaba por venir. Incluso los cielos parecían responder a la llamada del libro. Las estrellas se alineaban de formas inusuales, y el viento susurraba con tonos proféticos. Cuando el arca estuvo completa, la voz de Dios volvió a Noé. «Entra en el arca con tu familia, porque las aguas están a punto de cubrir la tierra. Mi pacto contigo es eterno, pero recuerda que la creación siempre reflejará el estado del corazón humano. Enseña esto a tus hijos, para que no olviden lo que ha sucedido». La lluvia comenzó como un murmullo en el horizonte, pero pronto se convirtió en un torrente imparable. Las aguas se alzaron desde los abismos, cubriendo los campos, las montañas y finalmente los cielos. Noé, desde el interior del arca, sentía el rugido del diluvio como el eco de la ira divina, pero también como un canto de renovación. Durante 40 días y 40 noches, el arca flotó en el caos acuático. Noé y su familia se refugiaron en la oración, guiados por las palabras del libro, que les recordaban que este juicio era también un acto de amor, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando las aguas comenzaron a retroceder, el arca quedó varada en la cima de una montaña. Noé abrió las puertas y salió, inhalando el aire fresco de un mundo renovado. La tierra, aunque desolada, parecía más viva que nunca, como si hubiera sido limpiada de su carga de maldad. Dios habló de nuevo, renovando su pacto con Noé. «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, pero recuerda que este pacto es también una responsabilidad. Enséñale a tus hijos a vivir en armonía con la creación, porque cuando olvidan, el mundo olvida con ellos». El libro de Raziel, habiendo cumplido su propósito, comenzó a desvanecerse de las manos de Noé. Pero antes de desaparecer,
dejó una última inscripción en su mente, una advertencia sobre el poder del conocimiento y la importancia de usarlo con humildad y sabiduría. El legado del libro vivió en las historias que Noé contó a sus hijos y nietos, recordándoles que el verdadero propósito del conocimiento no era el poder, sino la conexión con el Creador y su creación. Las generaciones que siguieron llevarían esta memoria en sus corazones, aunque el mundo una vez más enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fe. El libro de Raziel, como un testigo eterno, aguardaba a su próximo guardián, consciente de que el ciclo de aprendizaje y olvido era una constante en el camino de la humanidad. Los siglos pasaron, y las historias del libro de Raziel comenzaron a desdibujarse en la memoria colectiva de la humanidad, relegadas a leyendas susurradas por los ancianos. Sin embargo, el conocimiento sagrado nunca desapareció por completo. En épocas de crisis o necesidad, el libro reaparecía, eligiendo a sus guardianes en momentos críticos para preservar el equilibrio entre el cielo y la tierra. En el siglo X a.C., durante el apogeo del reino de Israel, el libro encontró un nuevo guardián, Salomón, hijo del rey David. Famoso por su sabiduría y justicia, Salomón había heredado un reino floreciente, pero también la responsabilidad de guiar a su pueblo con integridad y obediencia a las leyes divinas. Cuando Salomón ascendió al trono, se sintió abrumado por la magnitud de su tarea. Una noche mientras dormía, tuvo una visión. Un ángel, envuelto en un resplandor dorado, le ofreció un único deseo. «Pide lo que quieras y te será concedido». Salomón, consciente de su juventud e inexperiencia, respondió con humildad: «Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo con justicia, para discernir entre el bien y el mal, y para reflejar tu voluntad en mis acciones». El ángel, complacido, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. En ese momento, el libro de Raziel reapareció, materializándose frente a Salomón como una confirmación del pacto divino. El libro comenzó a revelar sus secretos a Salomón. A través de sus páginas, aprendió sobre las fuerzas que mantenían el cosmos en equilibrio, los nombres de los ángeles que regían cada aspecto de la creación y los principios espirituales que aseguraban la armonía entre los hombres y Dios. Este conocimiento le permitió juzgar con imparcialidad, resolver disputas complejas y ganar el respeto de reyes y pueblos lejanos. El libro no solo le otorgó sabiduría a Salomón, sino también inspiración para emprender una obra monumental: la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar que reflejaría el orden divino en la tierra y actuaría como un puente entre lo humano y lo celestial. Las instrucciones para el templo estaban detalladas en las páginas del libro. Cada piedra, cada arco, cada altar debía construirse siguiendo proporciones y geometrías sagradas diseñadas para canalizar la presencia de Dios. Salomón trabajó con artesanos, arquitectos y sacerdotes, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con la voluntad divina. Durante la construcción ocurrieron fenómenos inexplicables. Algunos trabajadores afirmaban ver figuras angélicas caminando entre las columnas, mientras que otros escuchaban cánticos celestiales que los llenaban de una paz indescriptible. Salomón interpretó estos eventos como señales de que el templo estaba cumpliendo su propósito espiritual. Con la finalización del templo, Israel alcanzó su época de mayor esplendor. Salomón se convirtió en el rey más sabio y rico de su tiempo, y su fama se extendió por todo el mundo conocido. Delegaciones de reyes, sabios y exploradores acudían a Jerusalén para escuchar su sabiduría y presenciar la magnificencia del templo. Entre los visitantes, la reina de Saba destacó.
Fascinada por los relatos sobre Salomón, viajó hasta Jerusalén para desafiar su sabiduría con enigmas y preguntas difíciles. Salomón respondió a cada una con claridad y profundidad, dejando a la reina maravillada. Sin embargo, al observar el templo, ella comprendió que su verdadera grandeza no radicaba en su inteligencia, sino en su conexión con el conocimiento divino. La reina de Saba, antes de partir, le preguntó: ¿De dónde viene tu sabiduría? Salomón sonrió, señalando hacia el templo y el cielo. Todo conocimiento verdadero proviene de Dios. Solo somos instrumentos para manifestarlo. A pesar de su sabiduría, Salomón no era inmune a las tentaciones del poder. A medida que su riqueza y prestigio crecían, también lo hacía su orgullo. Comenzó a usar el libro de Raziel no solo para gobernar, sino también para satisfacer deseos personales y asegurar su dominio. Construyó palacios opulentos, se rodeó de concubinas extranjeras y permitió que cultos idólatras se establecieran en Jerusalén, una contradicción directa a las leyes divinas que había jurado proteger. El libro, que alguna vez había sido una herramienta de iluminación, se convirtió en un símbolo de su caída espiritual. Uno de los momentos más oscuros ocurrió cuando Salomón intentó invocar a los ángeles mencionados en el libro para obtener más poder. Las inscripciones en las páginas comenzaron a cambiar, y Salomón tuvo visiones perturbadoras de un futuro donde la humanidad, cegada por su ambición, se destruiría a sí misma. El libro, como un reflejo del alma de su portador, comenzó a manifestar advertencias claras. Su poder no estaba destinado a ser explotado. Sin embargo, Salomón, consumido por su arrogancia, las ignoró. En sus últimos días, Salomón comenzó a reflexionar sobre su vida. Había alcanzado la cima del poder y la sabiduría, pero también había permitido que su orgullo lo alejara de su propósito original. En un acto de arrepentimiento, escribió el libro de Eclesiastés, un testimonio de las lecciones aprendidas durante su reinado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro de Raziel, que había sido su guía y su tentación, desapareció de su posesión poco antes de su muerte. Algunos dicen que fue llevado de regreso al cielo por un ángel, mientras que otros creen que se ocultó en algún lugar de la tierra, esperando al próximo guardián digno. El reino de Salomón se desmoronó después de su muerte, pero su historia permaneció como un recordatorio de los peligros de usar el conocimiento divino para fines egoístas. El libro de Raziel, aunque poderoso, no podía proteger a su portador de sí mismo. La sabiduría, sin humildad, se convierte en un arma de autodestrucción, y así, el libro continuó su viaje a través de la historia, dejando a su paso historias de grandeza y advertencias para quienes buscaban su poder. El libro de Raziel, testigo silencioso del paso del tiempo, llegó a las manos del rey Salomón en la cúspide del esplendor de Israel. La vida de este rey estaba destinada a ser diferente desde el inicio. Su nombre evocaba paz, pero su corazón albergaba una mezcla peligrosa de ambición, curiosidad y un anhelo insaciable por comprender los misterios del universo. El libro, con su resplandor antiguo y sus secretos profundos, parecía un eco de su propio espíritu. El día en que el libro llegó a él no fue ordinario. Salomón había pasado noches inquietas en oración, pidiendo a Dios no riqueza ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Una madrugada, mientras el rey meditaba en el silencio de su palacio, una presencia luminosa se materializó en sus aposentos. Era un ángel, envuelto en una luz dorada que parecía expandirse y contraerse con cada respiración. Sobre sus manos descansaba el libro de Raziel. Esto no es un simple texto, sino un fragmento de la sabiduría del Creador, confiado a ti
para que guíes a tu pueblo en justicia. Pero ten cuidado, Salomón, porque incluso el conocimiento más puro puede corromper al corazón que lo desea por las razones equivocadas. El ángel desapareció, dejando el libro flotando ante Salomón. Cuando lo tocó, una sensación cálida y aterradora recorrió su cuerpo. En ese momento, comprendió que su vida cambiaría para siempre. El conocimiento que el libro ofrecía parecía ilimitado. Cada página contenía verdades profundas sobre los cielos y la tierra, fórmulas de armonía que Salomón utilizó para transformar Israel. Bajo su gobierno, el reino floreció. Ríos de comercio cruzaban sus tierras, sus ejércitos permanecían invictos y su pueblo vivía en prosperidad. Uno de sus mayores logros fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra de arquitectura y espiritualidad que representaba el pacto eterno entre Dios e Israel. Las instrucciones detalladas para el diseño del templo provenían del libro. Proporciones sagradas, materiales específicos y rituales necesarios para consagrar cada piedra. Se decía que las dimensiones del templo resonaban con la armonía del universo, atrayendo la presencia divina. Durante la construcción, los trabajadores experimentaron fenómenos inexplicables. Piedras imposibles de mover parecían flotar en su lugar. Los artesanos afirmaban que una fuerza invisible guiaba sus herramientas. El templo, más que una obra humana, parecía el resultado de una colaboración entre lo terrenal y lo celestial. Salomón también utilizó el conocimiento del libro para gobernar con sabiduría. Historias de su justicia se extendieron más allá de las fronteras de Israel. Una de las más famosas fue cuando dos mujeres acudieron a él, reclamando ser la madre de un niño. Salomón, inspirado por el discernimiento que el libro le otorgaba, propuso cortar al niño en dos para dividirlo entre ambas. La verdadera madre, llena de amor, prefirió renunciar al niño antes que verlo morir, revelando así su identidad. Este juicio no solo resolvió la disputa, sino que consolidó la reputación de Salomón como el rey más sabio de su tiempo. Sin embargo, el conocimiento tenía un costo. El libro no solo ofrecía sabiduría, también susurraba tentaciones sutiles. En sus páginas más oscuras, Salomón descubrió fórmulas para invocar a ángeles y demonios, secretos sobre las fuerzas que sostenían el cosmos y cómo manipularlas. Al principio, utilizó este conocimiento con moderación, invocando a los ángeles para proteger a su pueblo y mantener el orden divino. Pero la ambición comenzó a sembrar sus raíces. Salomón, curioso por la amplitud de su poder, quiso explorar los límites del libro. Comenzó a realizar rituales en secreto, invocando entidades para que respondieran a preguntas que solo él se atrevía a formular. Una noche, en los oscuros pasillos de su palacio, el rey convocó a un ser que parecía hecho de sombras y luz. «Tú que te crees sabio, ¿sabes lo que realmente posees?», susurró la entidad. Ese libro no es solo conocimiento, sino poder. Un poder que puede doblegar a las estrellas y reescribir el destino de los hombres. ¿Por qué limitarte a ser un rey cuando puedes ser un dios? Estas palabras encendieron una chispa peligrosa en el corazón de Salomón. Comenzó a usar el libro para acumular más poder, construyendo palacios opulentos y estableciendo alianzas con naciones extranjeras. Permitió que templos dedicados a deidades paganas surgieran en Jerusalén, contradiciendo las leyes divinas que había jurado defender. El libro de Raziel, como si tuviera una conciencia propia, comenzó a cambiar. Las inscripciones que antes eran claras se volvieron opacas, los símbolos se movían como si estuvieran vivos, y Salomón empezó a tener sueños perturbadores. En uno de ellos, vio su reino en ruinas, consumido por el fuego y el caos. Una figura angelical le habló en medio de las llamas.
Has perdido tu propósito, Salomón. Este libro fue un don para guiar a tu pueblo, no para alimentar tu orgullo. Si no corriges tu camino, todo lo que has construido se desmoronará. A pesar de esta advertencia, Salomón no pudo resistir el atractivo del poder. Su corazón estaba dividido entre su amor por Dios y su deseo de controlarlo todo. En los últimos años de su vida, Salomón comenzó a sentir el peso de sus elecciones. La prosperidad de Israel estaba amenazada. Las tensiones políticas y religiosas crecían. Los sacerdotes del templo le imploraban que destruyera los altares paganos, pero Salomón, atrapado por sus alianzas y su orgullo, no escuchaba. Una noche, mientras meditaba sobre el libro, éste desapareció de sus manos. En su lugar quedó una nota grabada en la mesa. El conocimiento sin sabiduría es la ruina del hombre. Salomón comprendió que el libro lo había abandonado, un castigo divino por su abuso. Sus últimos días estuvieron marcados por el arrepentimiento. Escribió el libro de Eclesiastés, reflexionando sobre la futilidad del poder y la riqueza, y concluyendo que el propósito más elevado del hombre era temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Tras su muerte, el reino de Israel se dividió, cumpliendo las visiones de Salomón. Sin embargo, su historia y el misterio del libro de Raziel sobrevivieron. Algunos dicen que el libro fue llevado de regreso al cielo, mientras que otros creen que permanece oculto, esperando al próximo guardián digno. El legado de Salomón es un recordatorio de que el conocimiento, aunque poderoso, es un arma de doble filo. En manos del sabio puede construir imperios y templos, en manos del orgulloso puede destruir todo lo que toca. Y así, el libro de Raziel continuó su viaje a través de los siglos, llevando consigo las esperanzas y los temores de la humanidad, mientras el universo observaba en silencio. Pasaron siglos desde la muerte de Salomón, y el libro de Raziel se convirtió en una leyenda casi olvidada, enterrada bajo el peso de los mitos y las escrituras. Sin embargo, hubo quienes dedicaron sus vidas a buscarlo. Alquimistas, místicos y sociedades secretas que creían que el libro contenía la clave para desentrañar los misterios del universo. En la Europa medieval, en una pequeña abadía en las montañas, un monje llamado Fray Anselmo pasó noches enteras estudiando textos apócrifos, mapas antiguos y manuscritos prohibidos. Su obsesión con el libro de Raziel comenzó cuando descubrió un fragmento de pergamino en los archivos de la Iglesia. Las inscripciones en hebreo, latín y una lengua desconocida mencionaban a Raziel y a un libro de la luz. Anselmo, conocido por su intelecto y su fe inquebrantable, convenció a sus superiores de que necesitaba investigar más a fondo. Lo que no reveló fue que, cada vez que miraba el pergamino, sentía algo inexplicable, un tirón en su mente, como si el texto lo llamara a un lugar que no podía identificar. No sabía si esta sensación era divina o peligrosa, pero no podía ignorarla. La búsqueda llevó a Anselmo a lugares oscuros. Visitó bibliotecas escondidas, templos abandonados y cavernas donde las leyendas hablaban de guardianes que protegían objetos sagrados. En su viaje, comenzó a oír rumores de una orden secreta, los custodios de Raziel, un grupo que había jurado proteger el libro de caer en las manos equivocadas. Finalmente, su camino lo llevó al desierto de Judea. Guiado por textos cifrados y un mapa incompleto, llegó a una gruta oculta, donde se decía que Salomón había escondido algunos de sus tesoros más peligrosos. El aire dentro de la gruta era pesado, cargado de un olor acre y una extraña quietud. Allí, entre muros cubiertos de símbolos desconocidos, Anselmo encontró un cofre sellado con cera roja. Con manos temblorosas, rompió el sello.
Dentro encontró un libro encuadernado en cuero negro, con letras doradas que brillaban como si tuvieran luz propia. Al abrirlo, las primeras palabras parecían flotar sobre la página. Aquel que lea estas líneas debe entender que la verdad es un peso que pocos pueden soportar. El conocimiento que Anselmo absorbió en esas primeras páginas lo dejó atónito. El libro hablaba de la creación del universo, de los ciclos cósmicos y de cómo las fuerzas invisibles mantenían el equilibrio entre la luz y la oscuridad. También contenía advertencias, escritas con una claridad aterradora. El que busque el control del cosmos será consumido por él. Al principio, Anselmo usó el libro para entender las conexiones entre el mundo físico y el espiritual. Con sus enseñanzas, curó enfermos y predijo tormentas, ganándose la devoción de quienes lo rodeaban. Pero a medida que profundizaba en sus páginas, comenzó a tener sueños perturbadores. En ellos, veía a seres angélicos y demoníacos peleando por el control del libro, mientras su propia alma era arrastrada entre ambos bandos. Uno de los pasajes más oscuros del libro mencionaba un ritual que permitía al lector comunicarse directamente con los ángeles. Anselmo, ansioso por obtener respuestas, llevó a cabo el ritual una noche en la soledad de la gruta. Lo que apareció no fue un ángel, sino una figura oscura, envuelta en sombras, que parecía surgir del vacío. ¿Crees que puedes manejar el conocimiento de Raziel, simple mortal?, susurró la figura. Este libro no es para los hombres. Cada página que lees acerca el caos a tu mundo. Devuélvelo o enfrenta las consecuencias. Anselmo, aterrorizado, intentó cerrar el libro, pero descubrió que no podía apartarse de él. Una fuerza invisible lo mantenía atado a sus páginas. Fue entonces cuando comprendió que el libro de Raziel no era solo un texto sagrado, sino un portal hacia algo mucho más vasto y peligroso. La noticia de que Anselmo había encontrado el libro llegó a los oídos de los custodios de Raziel. En la oscuridad de la noche, un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la gruta. Sus ropajes llevaban símbolos que Anselmo reconoció de los textos antiguos. Estrellas entrelazadas, círculos concéntricos y una espada alada. «El libro no puede quedarse contigo», declaró el líder de los custodios. «Su poder es demasiado grande para un hombre solo». Anselmo, consumido por el conocimiento del libro y convencido de que podía usarlo para cambiar el destino del mundo, se negó a entregarlo. Una batalla se desató en la gruta. Los custodios usaron símbolos sagrados y cánticos para neutralizar a Anselmo. Pero el poder del libro parecía protegerlo. Los muros de la gruta temblaron, y un sonido ensordecedor llenó el aire, como si el universo mismo protestara por el enfrentamiento. En el clímax de la lucha, una luz cegadora emanó del libro. Anselmo, consciente de que había desatado algo que no podía controlar, gritó: «¡Perdóname, señor!». En ese instante, el libro se cerró con un estruendo, y todo quedó en silencio. Cuando los custodios recuperaron el conocimiento, encontraron a Anselmo en el suelo, inconsciente. El libro, ahora inerte, había perdido su brillo, como si su energía se hubiera retirado. El líder de los custodios, con voz solemne, dijo: «El libro siempre encuentra un guardián, pero no todos son dignos. Debemos protegerlo hasta que llegue el próximo elegido». Anselmo fue llevado a un monasterio distante, donde pasó el resto de sus días en silencio, atormentado por lo que había visto. Nunca volvió a hablar del libro, pero en sus últimos momentos murmuró una frase que resonaría en los pasillos del monasterio: «El conocimiento de Raziel no es un don, sino una prueba». Y yo fallé. El libro de Raziel, bajo la custodia de la orden secreta, desapareció nuevamente, dejando tras de sí una estela de misterio y temor.
A lo largo de los siglos, rumores de su aparición continuaron surgiendo, atrayendo tanto a buscadores sinceros como a ambiciosos codiciosos. ¿Dónde se encuentra ahora? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es clara. El libro sigue esperando, sus páginas cargadas de un conocimiento que podría salvar o condenar al mundo. En pleno siglo XXI, el libro de Raziel no había desaparecido del todo de la conciencia colectiva. Aunque relegado a un rincón oscuro de la historia y la mitología, persistía como un mito alimentado por círculos esotéricos, teorías conspirativas y sociedades ocultistas. Pero más allá de estas especulaciones, un hecho nuevo comenzó a circular en los círculos académicos y místicos. Un manuscrito antiguo, atribuido a Raziel, había sido descubierto en una excavación en las profundidades de Israel, cerca de las ruinas de un templo que muchos atribuían a los tiempos de Salomón. Este hallazgo llegó a oídos del doctor Julian Blackwell, un historiador y arqueólogo especializado en textos apócrifos. Julian no era un hombre particularmente religioso, pero tenía un respeto casi obsesivo por los enigmas de la antigüedad. Cuando escuchó el rumor del manuscrito, dejó todo para seguir el rastro. Los detalles del descubrimiento eran deliberadamente vagos. Según las fuentes, un equipo privado había encontrado el manuscrito en una cámara secreta mientras realizaban excavaciones ilegales. Las páginas del texto, preservadas de manera inexplicable, estaban llenas de inscripciones incomprensibles y un lenguaje que resonaba tanto con el hebreo antiguo como con algo aún más arcaico. Lo que más inquietaba a quienes lo habían visto era el efecto que tenía sobre ellos. Algunos describían una sensación de ser observados, otros experimentaban pesadillas recurrentes y algunos abandonaron la excavación sin explicaciones. Julian, a través de contactos oscuros, logró negociar una visita privada al manuscrito. En una bóveda oculta bajo una fundación de estudios bíblicos en Jerusalén, lo encontró. Un conjunto de páginas que parecían hechas de un material que no correspondía ni al papiro, ni al pergamino, ni a ningún material conocido. Cuando Julian tocó el manuscrito, una descarga de imágenes cruzó su mente. Figuras aladas caminando entre hombres, un cielo dividido por relámpagos que no pertenecían al tiempo, y una voz profunda que susurraba: «Solo los dignos pueden soportar la verdad». Retrocedió, desconcertado, pero también fascinado. Algo en él supo que este era el hallazgo más importante de su vida, y posiblemente el más peligroso. El manuscrito contenía fragmentos que mencionaban a Raziel y sus leyes del cielo. También había símbolos que Julian reconoció como parte de antiguos rituales de invocación, pero lo más perturbador era la advertencia repetida en varias páginas. El que lea y no comprenda desatará el caos. El que comprenda nunca será el mismo. No pasó mucho tiempo antes de que Julian notara que no estaba solo en su interés por el manuscrito. La noticia había atraído la atención de sociedades secretas, incluidas algunas con recursos y motivos que escapaban a su comprensión. Una de estas, conocida como la Orden del Séptimo Sello, comenzó a seguirlo. Esta orden, según las escasas referencias que Julian pudo encontrar, creía que el libro de Raziel contenía la clave para abrir un portal entre el cielo y la tierra, permitiendo el regreso de fuerzas que habían sido selladas desde el principio de los tiempos. Julian también se topó con Ruth Adler, una lingüista experta en lenguas semíticas y conocedora de textos apócrifos. Ruth, aunque escéptica al principio, quedó fascinada por el manuscrito cuando Julian le mostró fotografías. Juntos comenzaron a descifrar las inscripciones, pero pronto se dieron cuenta de que cada nueva revelación traía consigo extraños fenómenos, sombras que parecían moverse en la periferia de su visión, murmullos en la noche,
y una sensación creciente de que el manuscrito quería ser leído, pero también los desafiaba. Mientras avanzaban en su investigación, Julian y Ruth descifraron un pasaje clave que hablaba sobre los nombres verdaderos de los ángeles y demonios. Según el texto, el conocimiento de estos nombres otorgaba control sobre las fuerzas espirituales, pero también conllevaba un riesgo inimaginable. El lector se convertía en un puente, un conducto entre dimensiones que no debían cruzarse. Una noche, durante un intento de traducir un pasaje particularmente complejo, Ruth pronunció uno de los nombres en voz alta. Al instante, las luces de la habitación parpadearon y una ráfaga de viento helado recorrió el espacio cerrado. En un rincón de la habitación, una sombra comenzó a formarse, tomando la forma de una figura alada con ojos que brillaban como brasas. La figura habló, pero no con palabras humanas. Su voz era como el eco de 1000 tormentas, y su presencia llenó la sala de una mezcla de terror y reverencia. Julian apenas podía mantenerse de pie mientras Ruth, petrificada, cayó de rodillas. «¿Por qué has despertado lo que debe permanecer en silencio?», rugió la figura. Antes de desaparecer dejó una advertencia grabada en las paredes de la habitación, escrita en el mismo lenguaje que el manuscrito. Cada palabra desata un destino. Detente antes de que sea demasiado tarde. Julian y Ruth comprendieron que estaban jugando con fuerzas que superaban su entendimiento. Pero mientras Ruth insistía en destruir el manuscrito, Julian no podía apartarse de él. En su mente, el texto contenía respuestas que podían cambiar el curso de la humanidad, un conocimiento demasiado valioso para ser ignorado. La tensión entre ambos creció, pero no tuvieron tiempo de resolverla. Una noche, la Orden del Séptimo Sello irrumpió en el lugar donde trabajaban. Armados y decididos, exigieron el manuscrito. Julian, con un movimiento desesperado, abrió las páginas y comenzó a leer un pasaje que había evitado hasta entonces. El aire se tornó pesado y el suelo comenzó a temblar. Una luz cegadora emergió del manuscrito y la habitación fue consumida por un sonido indescriptible, como si el universo mismo estuviera gritando. Cuando la luz se desvaneció, Julian y Ruth se encontraron en una vasta extensión de oscuridad, enfrentándola a una figura que no era ni angelical ni demoníaca, sino algo que trascendía ambas categorías. El conocimiento que buscas no es un derecho, sino un juicio. ¿Qué harás con lo que has desatado?, preguntó la figura. Julian supo en ese momento que el manuscrito era solo un fragmento del libro de Raziel, una puerta hacia un conocimiento que la humanidad no estaba lista para comprender. Con lágrimas en los ojos, pidió perdón, pero la figura solo respondió: «El perdón no se otorga a quienes buscan dominar lo eterno». Ruth despertó sola, en una habitación vacía. Julian y el manuscrito habían desaparecido. Desde ese día, dedicó su vida a impedir que otros siguieran el mismo camino, escribiendo libros y dando conferencias sobre los peligros del conocimiento prohibido. Sin embargo, en las noches más oscuras, Ruth todavía sentía una presencia cerca, como si el manuscrito nunca la hubiera dejado por completo. Y en su mente resonaba una única advertencia, una que recordaba constantemente a quienes la escuchaban. El conocimiento absoluto no es iluminación, es condenación.